Creo que me esconde algo. ¿Por qué va a esconderte algo tu padre, Petra? Mi padre nunca habla de mi madre y lo que me ha contado hoy no tiene nada que ver con lo que me contó hace un tiempo. Era parecido, pero no era lo mismo. Ha pasado mucho tiempo, los recuerdos se vuelven borrosos, ¿no? ¿Tú crees que es normal confundir con cómo y cuándo murió mi madre? Primero me dijo que murió en el parto y luego me dijo que murió tiempo después. Petra, quizá eres tú la que no se acuerda bien. Que eres muy niña y que a veces la memoria tiene estas cosas, ¿no os jugaban las pasadas? Sí, a lo mejor tienes razón. Y no sé por qué le doy más vueltas si mi padre no me va a decir nada. Qué amiga que tienes, ¿eh? Ni siquiera he preguntado cómo te van los estudios. Voy bien. Son muchas horas y me cuesta compatibilizarlo con la fábrica. Pero cuando uno hace algo con ilusión, Petra. Duermo poco y me voy a la cama muy cansada, pero soy feliz. Porque estoy haciendo lo que de verdad me gusta y sé que voy a poder dar clase y viajar. ¿Dónde está Jacinto? ¿Lo habéis visto? No. ¿Habrá salido a descansar? No, ya he mirado, lo necesito aquí, en esa tejedora. Ah, ¿puedo hacerlo yo? ¿Pero qué haces? ¿Que hemos quedado picado? Esa tejedora es de Jacinto. Él es su operario y sabe manejarla, no es ninguna tontería. Pues ya se te ha olvidado que esa misma máquina casi se me lleva la mano. Está bien. Petra, ¿que le vas a estropear? Perdóname. No hay nada que perdonar. No sabes la envidia que te tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú vas a poder hacer tu vida distinta a la que has elegido y no tendrás que rendirle cuentas a nadie. Vas a ser libre. Bueno, todo lo libre que puede ser una mujer, que no es mucho. Más de lo que yo lo podré ser nunca. Ya lo has visto, es que no me dejan usar ni la tejedora. Y yo podría hacerlo igual o mejor que ellos. Pero no, aquí cada uno tiene su trabajo. Eso es verdad. Desde que nos han subido el sueldo a las mujeres, no hay distinciones. Pero los trabajos de mayor responsabilidad siempre los hacen los hombres. Bueno, Petra, las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Tan poco a poco que lo verán mis nietas. Bueno, eso no tiene que ser así. Es como ha sido siempre. No tiene que seguir siendo así. Petra, las cosas pueden cambiar, pero tú también has de ayudar para que las cosas cambien. Si no, siempre tendrás algo que reprocharte. Diana, hola. ¿Aún te queda trabajo? Poca cosa. He tenido que ir a por unos papeles al banco. Los dejo en el despacho y ya me voy. Te espero. Como quieras. Sí, así... quiero hablar contigo de un tema. No me digas que no puedes trabajar estos días. Ya sé que estás estudiando para tu examen, pero tenemos muchísimo trabajo y en estos momentos necesitamos toda la mano de obra tranquila, posible. que no es eso. Que quiero hablarte sobre Petra. Bueno, tú dirás. Bueno, ya sabes que aparte de amigas trabajamos codo con codo. Diana, creo que Petra vale mucho y que no le estamos sacando suficiente partido ni a su capacidad ni a su ambición. ¿Qué quieres, Delia? ¿No podrías darle un puesto de más responsabilidad? Lleva la fábrica desde que era una cría, la conoce perfectamente. Ya, pero creo que en estos momentos sería un error. ¿Por qué? Cuando igualamos los salarios de las mujeres con los de los hombres, ya levantamos ampollas. Y sin embargo, ya nadie habla de ello. Pero todavía está muy reciente. Escucha, no te digo que esperemos mucho, pero sí por lo menos hasta que entreguemos el pedido del balneario. Lo último que necesitamos ahora es crear más tensiones en la fábrica. Me comprendo. Pero te prometo que en cuanto entreguemos el pedido haré algo respecto a Petra. Tienes razón. Cuando alguien vale y se esfuerza, hay que premiárselo. Gracias. Aquí te espero. ¿Sigo cantando en el ambigú? ¿Lo dejo? No sé, ayúdame. No lo sé, Francisca. No lo sé. Pero tomes la decisión que tomes, tómala ya. Primero porque estoy harta de darle vueltas al asunto. Y segundo porque ya es la hora que tendrías que estar en el ambiguo. Ay, es verdad que llego tarde. ¿Ves de qué sirven las dudas si corres a buscar el abrigo? Es que me gustan demasiado los aplausos. Sabes que eres una privilegiada. Si tú lo dices. No, sí, claro que lo digo. Porque lo has pasado mal igual que todas nosotras, pero tú haces lo que te gusta. Pero no ha sido fácil conseguirlo. Sigo ocultándome y temiendo que alguien me descubra. ¿Pero ha valido la pena? ¿O no? Porque si no, habrías hecho caso a don Luis y lo habrías dejado. Ya, es verdad. Además, cantar en el ambiguo me ayuda a sobrellevar todo esto. La muerte de padre, nuestra vida nueva. Todo el mundo debería hacer lo que le gusta. Lo que le apasiona. ¿Por qué lo dices? Tú lo haces, ¿no? ¿Estudias? No lo digo por mí, lo digo por Petra.
¿Y qué quiere Petra ahora? Que la traten igual que a los hombres de la fábrica. Quiere poder manejar los telares. Que no la hagan de menos por ser una mujer y por intentar medrar en su trabajo. Y ojalá yo pudiera estar a su lado. Y demostrarle que me preocupa que no sea feliz y mis sentimientos hacia ella. Ni se te ocurra, Celia. Francisca, no me digas eso. Pero es que no quiero que sufras. Mira, sé que no es fácil, pero si eres sincera con Petra va a ser peor. La vas a perder. Por no hablar del escándalo que supondría para la familia.